¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a analizar las razones por las cuales se inundó la casa del Sorteo Tech y te daremos algunas recomendaciones para que puedas minimizar el riesgo de inundación en tu vivienda, si es que estás en etapa de construcción o adquisición de terreno. ¿Nos acompañas? Las casas del Sorteo Tech son famosas en México ya que suelen ser diseñadas por arquitectos de mucho renombre y suelen valer muchos millones de pesos. Esta en particular se habla que vale casi 72 millones de pesos, unos 4 millones de dólares. La verdad es que en mi opinión no sé en dónde los tiene, pero bueno, ese es otro tema. Vamos a analizar las razones por las que esta casa se inundó justo a un par de días antes de ser rifada. El primer factor o error es la ubicación del terreno. El terreno se ubica en las faldas de una montaña, y si bien esto es algo común en esta y muchas otras ciudades, el problema de este terreno en particular es que queda justamente frente a la calle por donde baja la corriente principal de agua cuando llueve. Y si bien cuando es una lluvia normal, esta puede fluir correctamente, la cosa cambia cuando es una lluvia torrencial y peor aún con un ciclón o un huracán. Si bien podríamos atribuir una parte de la responsabilidad al fraccionador, creo que en este caso la mayor parte de la culpa es del diseñador, el arquitecto en este caso. Es inverosímil que se diseñe una cochera hundida frente a un escurrimiento de agua pluvial. Si bien se colocó una rejilla como podemos ver aquí, claramente esta no será capaz de manejar una gran cantidad de agua, lo cual causará que el agua entre y la casa se convierta en una alberca. Porque aunque tuviese salida pluvial en la parte posterior, jamás podría manejar esta cantidad de agua. Un segundo error es dejar la casa muy cerca o tal vez por debajo del nivel de la banqueta. Siempre debemos dejar nuestra casa por encima del nivel de la banqueta, ya que en caso de lluvias fuertes nos podemos inundar. Aquí arriba te dejo el enlace a un video en donde explicamos este tema. En estas imágenes podemos apreciar que esta casa, en el mejor de los casos, tiene el acceso principal al nivel de la banqueta, si no es que por debajo. Y si la cochera está todavía más abajo, pues le estamos dando vía libre al agua para que entre. Ahora bien, ¿qué se pudo haber hecho para evitar la inundación? Lo más lógico hubiese sido no adquirir este terreno. Cuando estamos en proceso de la compra de un lote para construir, debemos ser cuidadosos con este tipo de temas. Si bien los lotes con pendiente descendente nos permiten tener vistas espectaculares, también ofrecen grandes problemas para construir e incrementan los costos. Cuando vayas a adquirir un lote, piensa en todos los escenarios posibles, hasta los más eventuales, como un huracán, que un camión pierda los frenos y se vaya sobre tu casa, el tráfico, etc. En cuanto a diseño, si bien entiendo el por qué se hizo así, ya que estas cocheras semi-hundidas suelen verse espectaculares, en este caso se debió haber optado por la seguridad en primer lugar. Creo que con el solo hecho de haber subido un poco la cochera por encima del nivel de la banqueta, como en este otro proyecto, se hubiese evitado que esto fuese tan grave. También se pudo haber optado por cambiar de lado la cochera y subir el nivel de la casa, colocando un pequeño muro de contención o jardinera que ayudara a que el agua tomara el cauce del arroyo de la calle. Como podemos ver en estos cortes con cocheras hundidas, siempre la casa debe de quedar por encima del nivel de la calle y de la banqueta. Este es un caso un poco más extremo,
Pero en la mayoría de los casos, el subir el nivel de tu casa 15 centímetros puede ser la diferencia entre inundarte y perder todas tus cosas o que nunca pases por este trago amargo. Si tu casa ya está construida, la realidad es que hay poco que hacer, salvo colocar una rejilla de drenaje pluvial o tal vez tu única opción sea colocar un muro para contener el agua como en este otro caso, con las implicaciones que ello conlleva. Y si bien estos fenómenos climatológicos pasan en promedio cada 10 años, el día que te pase a ti será una muy mala experiencia. Muy bien amigos, esperemos que les haya gustado el video. Si es así, regálanos un like, compártelo si crees que le puede ayudar a alguien y nos vemos en el siguiente video.